Toya o Palacio, y él mismo en algunas declaraciones que ha dado, temas así. Yo lo vi en una entrevista en Sol esta mañana con el equipo de Sol, nuestros compañeros aquí de El Sol de la Mañana, desde Nueva York. Él dijo, cuando alguien le preguntó que cuáles son los lineamientos del discurso, él dijo, no, pues no te voy a decir el discurso aquí. Ahora sí, hay temas de los que se van a hablar, como el tema climático, el tema de las relaciones con Haití, varios temas internacionales de trascendencia. Entonces hay que esperar, porque el tema de Haití en este momento es un tema que se catapultó en el periodo de sesiones de las Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Porque en el momento, además de la crisis que sufre Haití, pasa el evento en Texas de la forma brutal como han tratado a los inmigrantes. Los Estados Unidos tienen sus razones y sus derechos en proteger su territorio, pero la forma salvaje como se vio el trato a los inmigrantes catapultó una crítica que comenzó en el propio Estados Unidos. La prensa ha suapiado el piso con las autoridades por la forma como acarreaban a esos inmigrantes hasta con látigos y echando los caballos encima. Muy feo para esta época. Claro. Muy feo. No, y en los Estados feo, Unidos. Salvaje. Como los campeones de la lucha por la libertad y la democracia. Y las igualdades. Y las igualdades. Claro. Maltratan, como tú dices, Estados Unidos tiene derecho a permitir o no permitir la entrada de cualquier persona, no importa cuál sea su nacionalidad. Pero de ahí a ese maltrato, a ese salvajismo, oye, eso eran cosas... Y sin sentido, porque no eran gente ni armadas, al contrario, atemorizados. Se veía eso. Sí, entonces, en los Estados Unidos todo eso está grabado, todo eso fue filmado, transmitido en vivo a televisión nacional en los Estados Unidos, que al punto de que la propia Casa Blanca tuvo que emitir un comunicado diciendo que reprobaba esa acción, que no estaba de acuerdo con eso, así que la censuraba, la condenaba, y al punto de que los jefes de los departamentos de inmigración de lo que se llama Border Patrol, la patrulla de frontera, se ha comenzado un proceso de investigación sobre ellos por esa actuación. Entonces el tema haitiano toma un carácter importante en esta reunión de Naciones Unidas, por esa razón, más que otra. Entonces el presidente Luis Abinader va a plantear el tema de los haitianos, la preocupación del gobierno y además de eso, la insistencia que tiene República Dominicana, con justa razón, diría yo, esa parte se la agrego yo, de que la comunidad internacional, la famosa comunidad internacional, para lo que le da la gana, siempre está buscando, haciendo anuncios, todo es mediático, de fórmulas para asistir a una nación empobrecida como esta, que tiene un problema serio sanitario, tiene un problema serio educacional, tiene un problema serio social, tiene un problema serio político, tiene un problema de hambruna, tiene un problema de identidad, tiene muchos problemas. Sin embargo, esa comunidad internacional, aquel 12 de enero, cuando el terremoto, armó un espectáculo mundial de ir en todo el mundo en masa a ayudar a Haití. Se formó una mesa con una bolsa de 10.000 millones de dólares, encabezado por Naciones Unidas, encabezado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, para asistir a Haití. Están esperando los cuartos todavía. Entre lo que el poquito que fue que se los robaron, que llegó que se los robaron. Aquí hubo en Bávaro una reunión que la propició el presidente Leonel Fernández con los dirigentes de esos organismos internacionales y de gobierno para trazar la ruta y el cronograma de asistencia a Haití con esa bolsa de 10.000 millones de dólares. Para pasar un país nuevo. Y todavía lo están esperando. ¿Y por qué tú tienes que mencionar a los Clinton? No, yo dije que Leonel Fernández hizo una reunión aquí. Pues no entendí Clinton. No, yo no menciono. No, yo no menciono nombres generalmente. Pero ellos estaban en eso. Pero yo no menciono nombres generalmente. Buenas tardes, Carreño. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Diurka. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes a todos. Porque yo no menciono nombres porque nunca hago este tipo de comentarios de forma personal. Aunque en este caso sí lo merecen y estoy de acuerdo contigo. Me adhiero al nombre. Pero la verdad es que, ni modo, ahí está.
ahí está, esa es la situación. El tema Haití es un tema en Naciones Unidas y el presidente lo va a abordar en su, vamos a estar en atentos su de todas discurso. maneras, entonces, Sí, debe hablar sobre las 5:30 en adelante, por eso. pero se debe estar atento porque no se sabe oficialmente en qué momento va a hablar el presidente, porque, como les digo, es un discurso corto, 10, 12 minutos son los discursos sí, claro. en Naciones Unidas, pero es un presidente detrás de otro. Hay un protocolo en eso, hay unos que se pueden dilatar más, se pueden dilatar menos, puede comenzar todos más dicen tarde. lo mismo, pero nada se entiende. Nada yo no sé para qué son esa cumbre. Pero, es una buena manera de perder el tiempo y de gastar los recursos de los ahí está. contribuyentes. Buenas tardes, señor Rodríguez. Buenas tardes. Aquí estamos. Tú no viste venir con esa ronquera y esa gripe, Bueno, esa vaina, a yo soy un hombre contaminar la cabina. que estoy siempre al pie del cañón. Se puede decir, bye bye. Ajá. Buenas tardes. Porque no me voy a quitar la mascarilla. Bueno, a quien tú vas a Para no contaminar. contagiar a nadie. Tengo gripe. No te la puedes quitar, porque si tú te la quitas yo salgo. No, porque yo es gripe lo que tengo. Bueno, está bien, pero tú te la puedes quitar, no te preocupes por eso. Señor, y toda esta malquerencia. Mire, agregando un poquito más al tema de Haití ante Naciones Unidas, yo estoy de acuerdo con Juan, eso es una pérdida de tiempo. Recordemos también que China anunció en su momento, después del terremoto del 12 de enero, China anunció que iba a invertir 30,000 millones de dólares en Haití. 30,000 millones que se sazonaron de una manera, pero que después ni siquiera se volvieron a hacer los anuncios. No se sabe qué pasó ahí. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que después del pasado terremoto, hace unas cuantas semanas en Haití, han intentado llevar ayuda, sobre todo a los enfermos, a las personas lesionadas, que fueron muchos. Recordemos que se habló de una cifra de casi 3,000 personas fallecidas y varias personas lesionadas, y la Organización Panamericana de la Salud dijo que no habían podido acceder por la inseguridad en Haití, no habían podido acceder para llevar las ayudas, sobre todo la ayuda médica que necesita Haití. Ni siquiera los voluntarios de la Cruz Roja han podido acceder a las diferentes zonas afectadas en Haití. Entonces, señor Rodríguez, Bueno, usted puede hablar, que Juan no le va a hacer nada. No, Yo estoy no. aquí de por medio. no, pero es que a la espera del discurso del presidente ante la Asamblea 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, y yo pues esperando ese discurso a ver. Bueno, ese decía yo en el inicio, cuando comenzamos el programa, que ese es el tema del día de hoy. El segundo tema del día de hoy se circunscribe más bien a todo lo que tiene que ver. ¿Qué pasó? Pensaba que era con nosotros. Que hacen tantas señas que tienen a uno loco. No se preocupe, que es Malawi que ahora está hablando. Por lo menos aquí. Sí, esa es la transmisión. Y entonces, Sí, mientras tanto, es bueno dejarlo ahí precisamente claro, para que ver el cuando presidente- comience y poder entrar. Mira, Olga, cuando- ¿está preparado para poder entrar directamente de ahí si es posible? Sí, para tenerlo listo, para no tener que comenzar a hacer la conexión en el momento en que hable el presidente. Como les digo, es un discurso generalmente de 10, 12 minutos como mucho, eso es lo que está estipulado en Naciones Unidas. Incluso antes era más corto, era de 8 minutos los discursos, se extendió un poquito más por las presentaciones y los preámbulos muchas veces, y entonces los presidentes querían tener un poquito más de oportunidad porque es un escenario mundial. Entonces se llevó a 10 a 12 minutos. El otro caso es que continúa el tema Falcón, el tema de el narcotráfico involucrado en la política sigue siendo tema central. Una de las cosas por lo que digo esto es porque conjuntamente con un par de allanamientos más que hubo en Santiago hoy, buscando no personas sino documentación para sustentar las acusaciones de la Fiscalía, así lo dijo la Fiscalía de Santiago, conjuntamente con eso se ha activado en el Congreso Nacional, en especial en la Cámara de Diputados, el tema de la ley de extensión de dominio.
de extinción. Un proyecto muy controversial, porque el proyecto tiene la imagen y la idea de que con eso los narcotraficantes no van a ir a negociar a Estados Unidos y van a venir después a reclamar sus fortunas, que no podrán exhibir fortunas que no puedan, aún en República Dominicana, que no puedan justificar. Todo esto es verdad, pero no podemos ver esa ley única y exclusivamente en el entorno de la lucha contra el narcotráfico. Es una ley muy amplia y la ley de extensión de dominio establece una serie de prerrogativas a la autoridad para investigar a cualquier persona que no pueda justificar los dineros que tiene. En este país, en República Dominicana, ninguno de los que estamos aquí, habemos 6 personas, 4 de los que estamos aquí no podemos justificar lo que tenemos. Legalmente, en el sentido de que nos lo ganamos en tal y tal forma, pagamos nuestros impuestos en tal y tal forma, consumimos tanto y tenemos tanto de ahorro y tanto de inversiones. Generalmente, cuando digo no estoy señalando a ninguno de nosotros, es la generalidad de los dominicanos, porque el estado de informalidad en que ha vivido la economía en República Dominicana ha permitido eso. En los grandes capitales de República Dominicana eso se hace más ostensible y más peligroso. Entonces, no solamente es un estado de resistencia a una ley de esa naturaleza, sino a que una ley de esa naturaleza sea realmente equitativa, porque puede significar en un momento determinado una espada de Damocles sobre cualquier cabeza. Y la selectividad en República Dominicana es muy frecuente. Eso no indica bajo ninguna circunstancia que una ley de esa naturaleza no pueda aprobarse. Lo que debe es ser transparente y ser clara, porque lo estamos catapultando por el tema del narcotráfico, que tiene mucho sentido, que tiene mucha razón. Y hay otros temas también con lavado de dinero, con otras series de manejos de la economía, con fortuna, y todo eso es una realidad y una verdad, y en algún momento tenemos que sincerar lo que es nuestro diario vivir y de dónde vienen las opulencias, incluso manifiestas, de mucha gente. Eso es así. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Hay mucha preocupación en ese sentido. Y tienen sus razones. Pero ese es el tema que está dominando ahora mismo, por ejemplo, el Congreso Nacional. Hasta ahí lo dejo. El gran problema de esto es que en el sistema que tenemos en este momento, los narcotraficantes sobre todo van a Estados Unidos, negocian y vuelven, y ya ese dinero prácticamente el mismo sistema, la misma Procuraduría, la misma Justicia Dominicana le lavó el dinero. No, que está establecido así por una razón sencilla, de que tú no puedes, para ser extraditado según lo que establece la ley, establece la Constitución, tú no puedes tener ningún tipo de querella judicial en República Dominicana. Si tú tienes una violación porque estuviste involucrado en un accidente o te violaste una ley roja y estás en un tribunal, no te pueden extraditar. Sí, pero que tampoco. Entonces tienes que quitarte todo lo que tienes. Si te quitan todo lo que tienen y tú no tienes, además una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Entonces, ¿sobre qué base te van a investigar una fortuna si no hay una ley como esa extensión de dominio que puede llegar ahí? Entonces no te pueden investigar por nada. Bueno, esos cuartos son míos. ¿Y qué? A mí me dijo una vez un juez muy famoso de este país, hablando con nosotros, que iba generalmente a las tertulias de nosotros los sábados. Me dijo un juez un día a mí, hay un problema con esta cuestión del lavado de dinero. Usted tiene un furgón lleno de cuartos ahí en la puerta de su casa, y usted dice que esos cuartos son míos y yo no puedo hacer nada, tengo que dejarlo en libertad, porque yo no tengo cómo involucrarlo a usted en una situación judicial de dónde sacó esos cuartos. No hay una ley que lo establezca. Pero la ley de extensión de dominio tiene eso. Por eso yo digo, para el narcotráfico tiene un sentido, para lo que estamos discutiendo ahora, pero tiene mucho más alcance, porque la ley es mucho más general. Es una ley copiada al calco de una ley que se hizo en los Estados Unidos para perseguir corrupción y dinero ilícito en América Latina y en otros sitios. Bueno, sí, que la corrupción también entraría en la ley de extinción de dominio. Ahí entra todo. Ahí entra cuánto se ganan los banqueros. Perdón. Y cuánto se gana fulano Perecejo. Perdón, la Constitución de la República es bastante clara al respecto, a partir de su artículo, creo que 146, en donde establece la inversión del fardo de la prueba.
Pues eso para los funcionarios. No, pero perdóname, bueno, eso es para los funcionarios. Pero también esto va, No, pero no solamente para los funcionarios. No, el saldo de la prueba es para los funcionarios públicos. Yo voy a buscar otra vez la Constitución de la República, que es lo que dice textualmente el texto 146. Vamos a ayudar. Mientras tanto, yo hago bien esta tarde solamente a propósito de lo que estamos conversando, que conversamos ayer sobre la reforma fiscal. Yo quiero leer esto nada más. Dice lo siguiente: China quiere ajustar los ingresos excesivamente altos y hacer que los ricos del país contribuyan más con la sociedad. El presidente chino Xi Jinping defendió en un discurso que la prosperidad común es la prosperidad de todo el pueblo. Durante la 10ª reunión del Comité Central de Finanzas de China, encabezada esta semana por el presidente chino Xi Jinping, se reiteró la necesidad de fortalecer en el país la regulación de los ingresos excesivamente altos, lo digo entre comillas, y de alentar a los grupos y empresas de altos beneficios a regresar más a la sociedad para garantizar la prosperidad común. La prosperidad común, dijo, es la prosperidad de todo el pueblo. Es la vida, tanto material como espiritual, de las personas. No es la prosperidad de unos pocos, ni tampoco es un igualitarismo uniforme, defendió el líder chino. Xi Jinping indicó que la prosperidad común, que es el requisito esencial del socialismo, es una tarea a largo plazo que deberá ser implementada gradualmente, por lo que animó a crear condiciones más inclusivas y justas para que la gente tenga una mejor educación y mejore sus cualidades de desarrollo, así como a crear oportunidades para que más personas se enriquezcan, no es para que más personas se empobrezcan. En la reunión también se destacó la importancia de ampliar la proporción de grupos de ingresos medios, aumentar los ingresos de los grupos de ingresos bajos, ajustar razonablemente los ingresos excesivamente altos y perseguir los ingresos ilegales. Según datos de Credit Suisse citados por Reuters, el 1% de las personas más ricas de China posee actualmente el 31% de la riqueza del país, frente al 21% de hace 2 décadas. Es decir, que hoy es más rico y tienen más acumulación de capitales. Según los analistas, para garantizar la prosperidad común, el gobierno chino podría elevar los tipos impositivos para las compañías tecnológicas del 10% preferencial del que gozan al 25%, que se implica que se aplica al resto de empresas. Anteriormente, Pekín declaró que la pobreza extrema en el país había sido erradicada a finales del año pasado, lo que supuso un paso más para cumplir el objetivo del primer centenario del Partido Comunista de China, que era construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos. Según informe central del Comité Central, el gigante asiático sigue avanzando hacia la meta del segundo centenario, que es convertir China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos, dijo Xi Jinping, y que todos hayan prosperado, terminando con la pobreza. ¿Por qué yo quise leer esto? Porque lo que está planteando es justamente, Stiglitz escribió un libro donde habla cómo en Europa y Estados Unidos el 1% de la población tiene todo lo que le falta al otro 99%. En la República Dominicana, yo le preguntaba ayer a Magín Díaz, que tuvo una participación importante con nosotros, si los grupos de poder aquí podrían ser
afectados y hasta qué punto. Si esos grupos, si esas 26, 28 familias que son las más ricas del país y que han ostentado no solamente el poder económico, sino el poder político, y que han derrotado gobiernos, que han matado presidentes y han hecho todo lo que le ha dado su maldita gana cuando le interesa. Si aquí sería posible una reforma fiscal que aumente el ingreso por lo menos en un 2% del Producto Interno Bruto. Dice que sería mucho, un 2%, pero en realidad una reforma fiscal debería incluir por lo menos aumentar los ingresos del Estado en un 5, un 6, un 7, hasta un 8%. Tal vez un 10%, pero eso sería catastrófico en estos momentos, ni pensarlo, hacerlo de ese modo, sin crear una crisis tal vez de mayores proporciones. Por lo tanto, es un peligro para un gobierno en estas condiciones, saliendo de una pandemia y en medio de todos los déficits que nosotros tenemos en la economía. Pero sin duda que hay que trabajar en ese sentido, porque como decíamos ayer, el 4% obviamente no es suficiente para invertir en la educación, pero el 2% que invertimos en salud, mucho menos. Necesitamos aumentar los ingresos, y para aumentar los ingresos e invertir bien el gasto público se requiere de tener entonces más recursos, y esos recursos solamente se pueden obtener a través de los impuestos. Ahora, ¿quiénes van a pagar? Y yo le decía a Magín ayer, yo no puedo pagar igual que Pepín Corripio, igual que los Vicines, ni siquiera yo no puedo pagar ni siquiera igual que Rudy González, ¿no? Tengo que pagar mucho menos, y de eso, por eso que el presidente chino está hablando de que esos poderosos, esos ricos, muy ricos, que en China son cada vez más, contribuyan a que la gente de abajo no sea tan pobre, a cumplir con las necesidades. Y yo lo digo, yo estuve en China y vi destruir una ciudad completa de 7 millones de personas, levantándola de nuevo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, gracias a eso. O sea, aquí, si queremos más hospitales, si queremos más escuelas, si queremos aumentar los ingresos y la calidad de vida de la gente, tenemos obligatoriamente que hacer una reforma fiscal inteligente y justa. Porque aquí no hay justicia. Aquí hay una inequidad y una distribución de la riqueza muy seria y muy grave en el país. Sobre todo la carga siempre cae en la clase media. O sea, la Sí, clase media de eso aquí... eso decía ayer, decíamos Rudy y yo, nosotros somos el sándwich. El jamón del ¿No? sándwich. El jamón del sándwich, ¿no? Porque estamos entre los ricos y muy ricos y los pobres y muy pobres, ¿no? Que no quieren pagar la luz, que no quieren pagar esto, que no quieren pagar lo otro, que no lo pueden pagar, no es que no quieran tampoco, es que no pueden, ¿no? Nosotros tenemos un déficit habitacional, por ejemplo, de 1.500.000 viviendas. ¿Y cómo vamos a construir todas esas viviendas si no le cobramos a los ricos? Si los ricos se siguen robando la luz, si no quieren pagar impuestos, y hay 240.000 millones de exenciones. Al extremo, Juan, que el gobierno entrega mensualmente 300 millones de pesos en el llamado bonoluz. ¿Tú sabes apenas cuánto pueden cobrar las distribuidoras de esos 300 millones? Un 20%. Imagínate. Hay 240 millones de pesos que se pierden porque el Estado no puede pagárselo directamente a la distribuidora. Tiene que ser el beneficiario del bono más el que, pagando su servicio eléctrico, lo entregue a la distribuidora. O sea, no lo pagan ni siquiera porque el gobierno Ni se lo siquiera da para porque ese se fin. lo da para ese fin. No, Se pierden. Se lo quito. Se pierden. Ahí la cosa como que se complica más. Bueno, pero ¿por qué? Porque precisamente esa cultura de robarse la luz, hablando en buen dominicano, ¿para qué si tú tienes luz 24 horas y tienes tus aires prendidos 24 horas, televisor y todo lo que te da la gana, tú vas a ir a molestarte a pagar con el bono luz? ¿Para qué? La señora que le fueron peleando, una señora ya muy adulta, y dijo que no, ella no tiene que pagar luz, porque para que le entregó esa casa con luz. Se la dio con luz, entonces ¿por qué tiene ella que pagarla? Tienes razón. Sí, pero ahí, porque siempre hemos tratado, bueno, que el pobre, que no sé qué, todo el mundo tiene que medirse, en la medida de sus posibilidades, de sus ingresos, tiene que medirse con la misma vara, porque eso es lo que aumenta también la percepción de que el pobre no tiene una responsabilidad fiscal, y tiene una responsabilidad fiscal, así como la tiene el rico.
porque todavía está recibiendo los beneficios y ni siquiera se molesta en ir a pagarla porque entiende que no corresponde. Y ese dinero se pierde, tampoco es justo. Señores, hay dengue en el país, no solamente es COVID lo que se está presentando aquí. En estos tiempos ya han llegado varios niños con dengue al hospital Robert Reed Cabral y vienen sobre todo de la zona de Bauruco, Neiva, Barahona, Baní, Ocoa, y según el mismo director del hospital Robert Reed Cabral, en esa zona parece que la incidencia del dengue se está presentando y está aumentando por la cantidad de niños que están presentándose en el hospital. Habla de que la gente está más expuesta, que los niños están ahora saliendo a la escuela y están también debido a la libertad con que la gente se está movilizando después de un periodo en el que tuvimos mucho toque de queda y mucho encierro, la gente está como liberándose y entonces esto aumenta la posibilidad de que los niños estén expuestos al dengue. El dengue es serio, sobre todo cuando se habla de niños, porque se puede presentar no solamente en un dengue clásico, también puede llegar a ser un dengue hemorrágico, y acuérdense que el dengue también mata, no solamente el COVID, el dengue también mata. Así que las autoridades de salud pública en la zona sur hay que evitar que esto siga aumentando y sobre todo que se sigan presentando en casos de niños. Es mejor prevenir que después tener que lamentarlo. Bueno, así es. Vamos a la pausa, ¿qué le parece? Vamos, sí. El rumbo de la tarde.